Bueno, vamos a ver un tema importante que es el tema de los verbos modales, empezando por los modales simples. Los verbos modales son unos verbos especiales que tienen una serie de particularidades que lo diferencian del resto de verbos. ¿Cuáles son esas particularidades? Pues en primer lugar, cuando están en presente, en la tercera persona del singular nunca se le añade s, ¿vale? Tal y como ocurre en los verbos normales. No necesitan verbos auxiliares para formar la negativa ni la interrogativa, es decir, ellos mismos pueden formar la negativa y la interrogativa, sin necesidad de un verbo auxiliar como por ejemplo do o das. Nunca llevan infinitivo con to detrás, excepto estos cuatro verbos modales, be able to, need to, have to y ought to, que lo vamos a ver ahora cómo se forman, pero estos sí van con to más infinitivo, el resto nunca lo llevan. Y además son verbos que nunca tienen la forma infinitiva, participio ni tiempos compuestos, ¿vale? Esta forma no la tienen. Bueno, vamos a ir viendo cómo se clasifican según el uso que tengan. Para expresar habilidad tenemos estos tres verbos modales, can, could, be able to. Can es para expresar una habilidad en el presente y en este caso se suele traducir con saber, con el significado de saber. I can play the piano. Yo sé tocar el piano, ¿vale? También lo podía traducir como yo puedo tocar el piano porque tengo esa habilidad, ¿vale? Si fuera tercera persona, no vaya a ponerle una S, ¿vale? Sería she can play the piano. Ella sabe tocar el piano, ¿vale? Para expresar habilidad en pasado, se utiliza could, sabía. Por ejemplo, I could play the piano when I was a child. Yo sabía tocar el piano cuando era niño. I could play the piano. Vamos a escribirla para que tengáis el ejemplo más claro. I could play the piano when I was a child. Yo sabía tocar el piano cuando era niño. Y be able to se utiliza para habilidad en cualquier otro tiempo que no sea presente ni pasado. Por ejemplo, en 2 años, in 2 years, I will be able to play the piano. Yo sabré tocar el piano. Esto está en futuro y aquí este sí lleva auxiliar, ¿vale? Fijaros que para poner be able to en futuro necesito el auxiliar will, ¿vale? I will be able to play the piano. Porque el verbo be able to es como un complemento de can, ¿vale? Que usamos para otro tiempo que no sea ni presente ni pasado, y expresa habilidad. Bueno, siguiente uso para pedir permiso. Si quieres pedir permiso de manera informal, por ejemplo, pedir permiso a un amigo para entrar a su habitación, utilizamos can. Y para pedir permiso de manera formal, a un desconocido, ¿vale? Pues utilizamos could. Come I coming, ¿puedo entrar? Estás pidiendo permiso de manera informal. Could I read this book? ¿Podría leer este libro, por favor? Aquí utilizamos could. Y también podemos utilizar may, ¿vale? Este verbo modal, may, también se utiliza para pedir permiso de manera formal o cortés, ¿vale? Es como pedir permiso con educación. Vale. Vamos para otro uso, el C, expresar posibilidad, lo que puede o no puede ocurrir. Bueno, para expresar una posibilidad remota, utilizamos could, ¿vale? It could happen, esto podría ocurrir, it could happen, but it is difficult, pero es difícil. Es decir, could lo que expresa es una posibilidad, que algo es posible, pero de manera remota, que es muy poco probable, ¿vale? Que ocurra. Si utilizas may o might, cualquiera de estos dos, ¿vale? También está expresando una posibilidad, pero es más segura que could, no es tan remota, ¿vale? I go to the party. Puede que vaya a la fiesta. Está expresando posibilidad, pero no es tan remota como could, ¿vale? Can expresa una posibilidad real. Bueno, aquí tenemos can, que también expresa una posibilidad, pero esta, a diferencia de los anteriores, es una posibilidad real porque se tienen los medios para poder llevarla a cabo, ¿vale? Por ejemplo,
We can do it later. Nosotros podemos hacerlo más tarde. ¿Por qué? Pues porque tú tienes los medios para poder hacerlo. Entonces lo que le estás diciendo es solamente que lo estás posponiendo en el tiempo. Pero la acción se puede realizar. ¿Vale? Este es el sentido que tiene can cuando expresa posibilidad. Cuando la acción es real, digamos, la ejecución de la acción es real porque se disponen de los medios. Lo único que se suele posponer en el tiempo. Y luego, can't se utiliza para expresar que algo es imposible, que algo no puede ocurrir. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo que dice, él no puede ser el ladrón, he can't be the thief, porque él estaba conmigo, he was with me that day, ese día. Por tanto, esto es algo que es imposible que ocurra, ¿vale? Normalmente suele haber una explicación que te explica por qué es imposible, ¿vale? Tal y como tenéis aquí. Bueno, entonces ya tenemos 3 usos. Habilidad, pedir permiso, expresar posibilidad. Fijaros como la posibilidad. Tenemos hasta 4 verbos modales. Could, may, might y can. Junto con can't. Y cada uno se utiliza en un contexto determinado. Vamos ahora al de deducción. Para expresar deducción, una deducción lógica, utilizamos must. Deducción lógica en el presente. Por ejemplo, él debe ser inteligente. He must be intelligent. Porque él aprobó todo su examen. Es decir, tú deduces a raíz de esta acción, de aprobar todos los exámenes, deduces que es muy inteligente. He must be intelligent, ¿vale? Entonces, todo lo que hagas deducciones lógicas basadas en una evidencia, se utiliza must, ¿vale? Para deducciones en el presente. Para expresar obligación, lo que se tiene que hacer, pues tenemos también unos cuantos. En primer lugar, must. Es una obligación con uno mismo, que tú tienes con ti mismo o con los demás, ¿vale? Que puede ser cambiada. Por ejemplo, I must study every day. Yo debo estudiar todos los días. Esto es una obligación tuya, que tú te impones a ti mismo, que tú puedes cambiar, ¿vale? Mientras que have to o has to en este caso sería la tercera persona del singular, sería has to, y have to para el resto. Se utiliza para obligaciones legales, estas obligaciones que no pueden ser cambiadas, a no ser que se cambie por la ley. You have to drive on the right in Spain. Tú tienes que conducir por la derecha en España, ¿vale? Una obligación, un imperativo legal. Had to se utiliza para tener una obligación en el pasado, las obligaciones que tú tenías en el pasado. I had to study every day. Yo tenía que estudiar muy duro when I was a child, cuando era niño. Es una obligación en el pasado. Need to se utiliza para un requisito obligatorio para realizar otra acción. Vale, es digamos como una obligación en el sentido de que necesitas ese requisito para poder realizar otra acción. Siempre está relacionada con otra acción. Por ejemplo, I need to wear a tie. Necesito vestir una corbata con corbata para entrar a la reunión. To coming into the meeting. ¿Vale? Por tanto, este sería el requisito para poder entrar a la reunión. Bueno, vamos a continuar. Siguiente, para dar consejo. Para darle un consejo a alguien, es decir, aconsejarle qué es lo que debería o no debería hacer, utilizamos should o shouldn't. Shouldn't para la negativa y should para la positiva. Ejemplo, you should go to the dentist. Deberías ir al dentista. Fijaros que aquí nos lleva to con infinitivo, should más el verbo. También podemos utilizar ought to o ought not to, ¿vale? Este se utiliza menos que should o shouldn't y sobre todo, si lo vais a utilizar, utilizarlo en afirmativa, porque en negativa e interrogativa se utiliza muy poco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería you ought to go to the dentist. En vez de poner should, ponemos ought to, ¿vale? Y significa lo mismo, deberías, igual que should. Vale, pues este sería los verbos modales para dar consejo. Siguiente, para prohibir algo a alguien utilizamos mustn't. You mustn't smoke here. Tú no debes fumar aquí. It is forbidden. Está prohibido. ¿Vale? Para prohibir algo utilizamos el verbo modal mustn't, más en negativa.
Fijaros que va sin infinitivo, el verbo normal. Luego, para la ausencia de obligación, para expresar que algo no es obligatorio, tenemos en presente don't o doesn't have to. Doesn't es para la tercera persona del singular, ¿eh? He o she, it. Y esto es para decir que no es obligatorio hacer algo. Por ejemplo, you don't have to wake up early on Sundays. No tienes que levantarte pronto los domingos, ¿vale? Si fueras de tercera persona sería he doesn't have to wake up, ¿vale? Luego, needn't más el verbo. Esto se refiere más a requisitos, como que no es necesario este requisito para hacer algo. Por ejemplo, you needn't wear a tie, no necesitas vestir con corbata para entrar a la reunión. Es la misma que la obligación, pero en este caso no es necesario ese requisito. Entonces utilizamos needn't más el verbo sin infinitivo, ¿vale? Fijaros que no lleva to. El verbo va en forma base. You needn't wear. Luego, para la ausencia de obligación en pasado, utilizamos didn't have to. ¿Vale? Lo que tú no tenías que hacer. Didn't have to. Yo no me tenía que levantar temprano los domingos. I didn't have to wake up early on Sundays. ¿Vale? Por tanto, esto es para la ausencia de obligaciones en pasado. Y por último tenemos los verbos modales para expresar sugerencia, para hacerle una sugerencia o proponerle un plan a alguien. Utilizamos shall we go to the beach? Esto se traduce como vamos a la playa, le estás proponiendo el plan de ir a la playa. Shall we go to the beach? Fijaros cómo va siempre delante del sujeto, al principio de la interrogación, de la pregunta. Y luego también podríamos utilizar could. We could go to the beach. Podríamos ir a la playa. Es una manera también de ofrecer un plan. We could go to the beach. Vale, pues esto sería todos los verbos modales, o por lo menos lo más importante en función de lo que expresa cada uno de ellos. Por cada tema, hay varios verbos modales. Lo que tenéis que ver qué es lo que está expresando para saber qué tipo de verbo modal tenéis que usar. ¿Vale? En el siguiente vídeo veremos los modales perfectos y practicaremos un ejercicio recopilatorio. Bueno, continuamos dentro del bloque de comunicación, dentro de la asignatura de lengua castellana, y vamos a ver hoy el circuito comunicativo y las modalidades oracionales. El circuito comunicativo es aquel que se establece en todo acto de comunicación, ¿vale? Estos son los elementos que intervienen cuando nos comunicamos. Tenemos el mensaje, que es lo que se quiere transmitir, el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, el código es la transcripción del mensaje, ya sea mediante un código escrito, mediante un código visual o un código sonoro, ¿vale? Es la forma en la que se materializa, ¿vale? El canal es la vía a través de la cual se transmite el mensaje, ¿vale? Por ejemplo, si es un cartel publicitario, si es un mensaje de texto a través del móvil, es el canal, la vía a partir de la cual se transmite el mensaje. Y el contexto es la situación en la que está inserta el mensaje. Por ejemplo, si estás dentro de una conversación familiar, si estás en un contexto de una entrevista de trabajo, si estás en un contexto de una campaña publicitaria, ¿vale? El contexto, digamos, es el entorno o la situación en la que está inserta ese mensaje que se transmite. Y el referente es el tema, el referente es el tema sobre el que se está dando esa información. Por ejemplo, si está informando sobre una guerra, pues el referente es la guerra, ¿vale? Pues estos son todos los elementos explicados. Aquí lo tenéis: emisor, receptor, mensaje, código, canal, situación o contexto, ¿vale? El contexto también se llama situación. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Imaginaros que es una campaña de rebajas del Corte Inglés, que pone de lo que es venta de zapatos al 50%, ¿vale? A partir de aquí tenemos que construir un circuito comunicativo con este título: campaña de rebaja de venta de zapatos al 50% del Corte Inglés. ¿Cuál sería el circuito comunicativo que se forma en torno a esta campaña? Pues sería el siguiente. Por un lado, el referente, el tema, es la venta de zapatos, porque gira en torno a la venta de zapatos. El receptor,
de la campaña los consumidores, el emisor el Corte Inglés. El mensaje, la venta de zapatos al 50%, que es lo que se quiere transmitir. El código, pues escrito, porque por un lado veis que tiene escritura, y por otro lado normalmente suele ir acompañado de una imagen, donde se ve a alguien comprando zapatos, algún famoso, ¿vale? Canal es un cartel publicitario, ¿vale? La vía a partir de la cual se transmite el mensaje, que puede ser digamos, un cartel publicitario en una pantalla. Y luego la situación o contexto es la campaña de rebajas, campaña comercial de rebajas, que es la situación o contexto en el que se engloba este mensaje, ¿vale? Entonces aquí tenéis los distintos elementos del circuito comunicativo aplicados a un caso concreto, como este que tenéis aquí, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque suele caer alguna pregunta de aquí. Luego tenemos los tipos de comunicación, ¿vale? La comunicación oral, la visual, la escrita, la simbólica, la sonora y la gestual. Cada tipo de comunicación tiene sus procedimientos, la forma en la que se transmite, ¿vale? La oral se da mediante conversaciones, es mucho más espontánea que la escrita, y digamos que tiene una sintaxis más relajada, una forma de, digamos, de expresar todo lo que quieres transmitir de una forma más relajada que la escrita, porque la escrita es una comunicación más pensada. Puedes pensar lo que estás escribiendo y eso hace que tenga unos convencionalismos y una forma de expresarse distinta a la oral, ¿vale? Entonces, la escrita se da a través de un código llamado alfabeto con el que se forman palabras con un significado para ambos. Luego tenemos la visual, la que recibimos mediante imágenes. La simbólica se expresa mediante símbolos, por ejemplo, una bandera, todo lo que, digamos, la comunicación simbólica es la que se utiliza sobre todo para las religiones, la ideología, grupos de música. La sonora es producida por sonidos que pueden proceder de seres vivos, aparatos o máquinas. La sirena de una ambulancia, eso es una comunicación sonora. Y la gestual, la que expresamos mediante gestos físicos, Ejemplo, el alfabeto para los sordomudos. Bueno, pues estos son los tipos de comunicación que existen. Vamos ahora a las modalidades oracionales, que esto también lo suelen poner bastante. La modalidad oracional que más se utiliza es la enunciativa, ¿vale? Que es la que se usa para anunciar cosas, todo lo que es transmitir información. Digamos que están por un lado las afirmativas y las negativas. María José es morena, sería afirmativa. María no es morena, pues sería la negativa, ¿vale? Todo lo que es para anunciar, pues se llama enunciativas. La interrogativa es para realizar preguntas. Y tenemos las directas, cuando preguntas de manera directa con signos de interrogación. ¿Quién es Nuria? ¿Vino Mariano? Y la indirecta es cuando preguntamos de manera indirecta, sin utilizar signos de interrogación. Por ejemplo, dime qué hora es, o no sé qué hora es. Estás preguntando de forma indirecta, porque lo que estás intentando es que la otra persona te responda, Luego tenemos las oraciones imperativas, que también se llaman exhortativas, ¿vale? Que la utilizamos para expresar una orden, Por ejemplo, Luis, cállate, o como la que tengo aquí, despierta Emma, ¿vale? Todo es referido a dar una orden, ¿vale? Digamos la intención que tiene, dar una orden. Aquí las modalidades oracionales sobre todo se ven por la intención que tiene. La enunciativa, si su intención es anunciar algo, informar sobre algo. Interrogativa es hacer una pregunta u obtener una información del receptor. La imperativa es dar una orden al receptor. Las exclamativas se utilizan para expresar sentimientos y emociones, Normalmente suele ir entre signos de exclamación. ¿Qué miedo me da el nuevo profesor de matemáticas? ¿Vale? Como va entre signos de exclamación es exclamativa. La desiderativa tiene como intención expresar deseo, también se llaman optativas. Que tenga buena suerte, ¿vale? Aquí está expresando el deseo de que le vaya bien, pues se llaman desiderativas. Y las dubitativas se utilizan para expresar dudas, ¿vale? Dudas o situaciones en las que no se tiene certeza,
Por ejemplo, quizás mañana llueva. En este caso, pues sería dubitativa porque expresa duda. Por tanto, las modalidades oracionales, lo que tenéis que ver cuál es la intención comunicativa que tiene. Enunciativa, anunciar; interrogativa, preguntar; imperativa, ordenar; exclamativa, expresar intensidad en el sentimiento, expresar emociones; desiderativa, deseo, expresar deseo; y dubitativa, expresar dudas. Vale. Pues esto serían las modalidades oracionales que complementa el tema de la comunicación junto con los tipos de comunicación y el circuito comunicativo, ¿vale? En la clase anterior estuvimos viendo las funciones del lenguaje y ya con ello tenemos los temas principales de lo que es el módulo de comunicación dentro de la asignatura de lengua castellana, ¿vale? Acordaros que el módulo de comunicación, los temas principales son las funciones del lenguaje, el circuito comunicativo, los tipos de comunicación y las modalidades oracionales. Bueno, vamos a hacer en este vídeo un pequeño resumen de Al-Ándalus para que tengáis claro las ideas principales que tenéis que estudiaros dentro de este tema. Las preguntas que vamos a ver son, por un lado, las etapas políticas; por otro lado, vamos a ver aspectos relacionados con la sociedad, la cultura y la economía. En las etapas políticas comienza con el Emirato dependiente, que va del 711 al 756. En esta etapa lo que va a ocurrir es lo siguiente. Por un lado, se va a producir el desembarco de las tropas musulmanas procedentes del norte de África en las costas andaluzas, ¿vale? Aquí lo que tenéis es el desembarco de tropas árabes y bereberes. Los bereberes eran musulmanes del norte de África que se habían arabizado, por así decirlo, y van a desembarcar en lo que son las costas andaluzas y se van a enfrentar a los visigodos en la batalla de Guadalete del 711. A partir de aquí, de esta batalla, se empiezan a expandir por toda la península ibérica, hasta llegar a Covadonga. En Covadonga se va a tener lugar la batalla de Covadonga, que es el primer freno de los musulmanes en la península ibérica, ¿vale? Gracias a esa victoria cristiana se va a propiciar la aparición del reino de Asturias, en esta zona de aquí. Y también en la zona de los Pirineos se va a producir la batalla de Poitiers contra los francos, el reino cristiano franco, que va a suponer el freno de los musulmanes por Europa. Por tanto, los musulmanes van a desembarcar en el 711, la batalla de Guadalete, se expanden por toda la península ibérica hasta ser frenados en Covadonga, que va a provocar la formación del reino de Asturias, y en Poitiers, que va a hacer que no avancen, que no sigan avanzando por Europa, ¿vale? Entonces, se van a quedar con todo este territorio y al frente se va a colocar un gobernador, que se conoce como walí, W-A-L-L-I, ¿vale? El walí es un gobernador dependiente del califa omeya. El califa omeya es el máximo representante de los musulmanes, que mezclaba tanto el poder religioso como el político, y estaba en Arabia, en lo que es en la sede del imperio musulmán, que era normalmente Siria. O sea, en este caso sería Damasco, ¿vale? Porque los omeyas tenían la sede de la capital musulmana en Damasco. Entonces, esta es la situación que vais a encontraros entre el 711 y el 756. Luego, en el 756 hay un cambio importante y es el siguiente. En lo que es la capital, en Damasco, va a haber un golpe de estado, ¿vale? Que va a derrocar a los omeyas. La dinastía omeya, que era la que dirigía el imperio musulmán, va a ser sustituida por la dinastía abasí, ¿vale? Pero uno de los omeyas, Abderramán, va a escapar de los abasíes y va a llegar a la península ibérica con un ejército. Y aquí, en la península ibérica, va a deponer al gobernador provincial que había y se va a proclamar emir. Es decir, este Abderramán I es un representante de la anterior dinastía gobernadora, la omeya, que va a escapar al golpe de estado de los abasíes y se va a hacer con el poder en la península ibérica y se va a proclamar emir, ¿vale? Es un emir que va a suponer ser una figura que esté por debajo de los abasíes. Es como un emir, entre comillas, dependiente de la nueva dinastía abasí, para que los abasíes le dejen aquí. Porque si se hubiese proclamado enemigo de los abasíes, pues lo más probable es que
hubiesen venido aquí los abasíes y lo hubiesen derrotado. Entonces, al proclamarse solamente emir, como una especie de cargo subordinado a los abasíes, pues consigue quedarse aquí sin tener que defenderse de los abasíes, ¿vale? Entonces, Abderramán I abre lo que se conoce como el Emirato de Córdoba, ¿eh? El Emirato de Córdoba. ¿Por qué? Pues porque este ya va a darle una administración propia, una personalidad jurídica propia a todo lo que es su territorio en la península ibérica. Va a poner como capital Córdoba, en donde construye una mezquita, la mezquita de Córdoba, ¿vale? Y se inicia lo que es una etapa distinta en lo que es la civilización de Al-Ándalus, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el mapa del Emirato de Córdoba. Los musulmanes, lo que son los reinos cristianos, sobre todo el reino astur-leonés, se va a expandir hasta el río Duero. Fijaros como las fronteras estaban aquí, antes de la llegada de Abderramán I, y el reino de Asturias va a aprovechar todos los problemas que hay con la dinastía omeya para expandir la frontera cristiana hasta el río Duero, toda esta zona de aquí. Entonces ahora el territorio musulmán es esta zona verde que tenéis aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el Imperio Carolingio, aquí tenemos la Marca Hispánica, que era la zona que había creado Carlomagno para protegerse de los musulmanes. Es como una zona fronteriza entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, cristiano carolingio, y aquí tenemos el reino astur-leonés. Bueno, y luego aquí también tenemos territorios de la zona, el futuro reino de Aragón, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. El Emirato de Córdoba, ya sabéis que empieza con Abderramán I y dura hasta el 929, 756-929. Luego, en el 929 habrá un cambio importante, y es que Abderramán III se va a proclamar califa. ¿Qué quiere decir proclamarse califa? Pues que ya no es un simple emir dependiente de Bagdad, sino que va a ser ahora un representante musulmán al mismo nivel que el califa de Bagdad. Es decir, va a haber dos califas, es como si en la cristiandad hubiesen dos papas, ¿vale? Pues Abderramán III se va a proclamar califa, ¿vale? Y va a suponer una reorganización del poder del califa en Al-Ándalus, ¿vale? Abderramán III es digamos, uno de los personajes más importantes dentro de todo Al-Ándalus, por eso, porque se proclama califa. Durante su reinado, Al-Ándalus alcanzó un gran esplendor político y cultural, y Córdoba se convirtió en la principal capital de Occidente, ¿vale? Por eso es tan importante esta figura. Luego, a la muerte de Abderramán III, se va a producir un lento declive del califato de Córdoba, y es que se van a ir concentrando poderes locales que poco a poco van a dejar de hacerle caso al califa y van a asumir el control de esos territorios, ¿vale? Exceptuando el periodo del califato de Almanzor, Almanzor es otro personaje importante que va a luchar contra los cristianos y va a ser, digamos, un azote del mundo cristiano, pero a la muerte de Almanzor ya definitivamente Al-Ándalus se va a dividir en muchos estados, porque dentro de cada localidad o dentro de cada territorio van a surgir poderes locales que van a descentralizar la administración y van a dejar de hacerle caso al califa. Aquí ya estamos hablando ya de los reinos de taifas. Vamos a ver dónde está. Aquí, los reinos de taifas. Que esto ya tiene ya como fecha de inicio 1031, aunque ya se venía gestando de antes, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que es el Califato de Córdoba, las principales ciudades. Ya sabéis que las tres ciudades principales o marca administrativa era la de Córdoba, que era la marca del sur, Toledo, la marca media, y Zaragoza, la marca superior, que eran las tres grandes capitales que, digamos, servía de unidades administrativas. La marca inferior, Córdoba, Toledo y Zaragoza. Desde Zaragoza se controlaba todo este territorio, los alrededores, desde Toledo la zona media y desde Córdoba la zona sureña. Vamos a continuar. Entonces hemos visto cómo se forman los reinos de taifas, que son poderes locales en cada localidad
que van a surgir y van a asumir el poder, el control de esos territorios sin hacerle caso al califa. Es decir, se van a dividir en múltiples taifas, que eran pequeños estados dirigidos por lo que son dirigentes locales. Fijaros todas las taifas que hay aquí: Zaragoza, Toledo, Granada, Almería, Murcia. Todo esto eran territorios independientes entre ellos y cada taifa tenía su propia administración, ¿vale? Este periodo, que va entre el 1031 y 1085, fijaros, aquí pone, hay entre 25 y 30 reinos de taifas, ¿vale? Estos taifas van a tener muchísimos problemas porque por un lado se enfrentan entre ellas y por otro lado se tienen que enfrentar a los reinos cristianos, ¿vale? Muchas veces tenían que pagarles impuestos o parias a los cristianos para poder mantener su supervivencia, ¿vale? Un punto de inflexión de lo que es un punto de inflexión importante, porque va a suponer un antes y un después, será la conquista de la taifa de Toledo en el 1085 por parte de Alfonso VI. Alfonso VI conquista la Marca Media de Toledo, ¿vale? Y esto va a ser un varapalo importante para el mundo musulmán porque era una capital que controlaba todo el interior de la península, ¿vale? Al ser derrotados por los cristianos digamos, en el 1085, las taifas se van a reunir y van a pedirle ayuda a una nueva dinastía que surgió en el norte de África, que era la de los almorávides. Al pedirle ayuda a los almorávides desembarca procedente del norte de África en la península ibérica y depone todas las taifas y se pone al frente de la administración andalusí. Es decir, los almorávides, lejos de venir a ayudar a las taifas, lo que hace es quitarlas todas y ponerse ellos al frente de la administración, ¿vale? Se inicia así el periodo almorávide, de 1086 a 1145. Los almorávides era un pueblo bereber del norte de África, es decir, eran musulmanes que originariamente vivían en el norte de África y se habían, digamos, convertido a la religión musulmana, el Islam. Tenían su capital en Marrakech y a partir de aquí se expanden por la península ibérica para ayudar en un principio a las taifas. La victoria más importante que obtuvieron los almorávides sobre los musulmanes fue la batalla de Sagrajas, donde vence a Alfonso VI en el 1086, ¿vale? Esto va a ser una batalla importante porque van a detener el avance cristiano, aunque sea temporalmente, ¿vale? Los van a detener, lo que es todo el avance que estaban protagonizando, sobre todo a raíz de la conquista de Toledo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los almorávides estuvieron poco tiempo en la península ibérica porque van a empezar a tener problemas internos dentro de su administración. Van a surgir lo que es fuerzas internas que van a intentar deponer a los almorávides. El movimiento que va a poner fin a los almorávides, a la administración de los almorávides, será el protagonizado por los almohades. Los almohades era un grupo de musulmanes que van a atacar a los almorávides porque se habían corrompido. Atacan a los almorávides de corromperse y de no seguir la ley islámica a rajatabla. Entonces los almohades inician una revolución en el norte de África, deponen a los almorávides y de paso ya se hacen con el control de la península ibérica, que prácticamente la península ibérica era como una colonia del norte de África en ese momento, lo que es la zona musulmana, Entonces, si los almohades derrotan a los almorávides en el norte de África, pues automáticamente también se hace con el control en la zona musulmana de la península ibérica. Se inicia el periodo almohade de 1146 a 1224. Entonces, vamos a recapitular un poco. Tenemos, por un lado, los reinos de taifas, ¿vale? La división en múltiples estados de territorios, ¿vale? Cada una con su taifa correspondiente. Luego, estas taifas van a tener problemas para poder mantenerse debido al empuje de los cristianos. Para poder mantenerse, van a llegar a un acuerdo con los almorávides para que vengan a la península ibérica en su ayuda. Los almorávides no solo ayuda, sino que se hace con todo el territorio, es decir, depone a todas las taifas. La victoria más importante de los almorávides es la de la batalla de Sagrajas.
Luego los almorávides empiezan a entrar en declive en el norte de África por el empuje de los almohades, que era un nuevo movimiento religioso que denunciaba la corrupción de los almorávides. Los almohades asumen el poder en el norte de África y con ello también en la península ibérica, en la zona musulmana. Entonces, tenemos aquí, en 1195, cuando están los almohades en la península ibérica, la batalla más importante que vencieron fueron la batalla de Alarcos, ¿vale? Que fue la batalla que legitimó la presencia de los almohades en la península ibérica y supuso un freno temporal a de los cristianos. Es decir, si los almorávides, su principal batalla o victoria fue la de Sagrajas, la de almohades será la de Alarcos en 1195. Además, los almohades, digamos que iniciaron un nuevo periodo de esplendor en la zona de Al-Ándalus, la zona musulmana, con la construcción de la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. ¿Cuál fue el principio del fin de los almohades en la península ibérica? Pues fue en la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212. Esta batalla vino precedida de una reunión de todos los príncipes cristianos bajo la llamada del Papa, es lo que se conoce como la cruzada. Una cruzada es una unión de príncipes cristianos para derrotar al enemigo musulmán. Y aquí lo que ocurre es básicamente que tenemos por un lado la agrupación de los reyes cristianos Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Cataluña, Sancho III de Navarra, se unen en la victoria de las Navas de Tolosa de 1212. Esto fue el principio del fin de la presencia de los almohades en la península ibérica, porque a partir de aquí los cristianos tenían vía libre para expandirse por todo el centro y sur peninsular. Hasta tal punto que la presencia musulmana quedó reducida a el reino nazarí de Granada, que abarcaba este territorio que veis aquí, ¿vale? Y el resto ya era territorio cristiano. Fernando III de Castilla es el que va a protagonizar la expansión hacia el centro y sur de la península ibérica. Entonces quedará dividido, esta sería la configuración de la península ibérica, en el último estadio de la presencia musulmana. Donde queda reducida al reino nazarí de Granada, que abarcaba territorio de Granada, Málaga, Almería y parte del actual Cádiz. Bueno, esto que tenéis aquí son los reinos cristianos que estaban vigentes, que eso lo vimos en el tema de los reinos cristianos, y hoy me estoy centrando en la parte musulmana, en Al-Ándalus. Bueno, pues aquí ya tenemos el reino de Granada, la última etapa, de 1238 a 1492. El reino de Granada pudo sobrevivir durante varios siglos gracias a los impuestos que pagaban, las parias que pagaban a los reinos cristianos, también gracias a las propias rencillas, los propios problemas que había dentro de los reinos cristianos entre ellos. Entonces eso hizo que el reino de Granada pudiese sobrevivir. Además, la dinastía de los nazaríes pues supieron administrar el territorio de forma que era sostenible a lo largo de los siglos, de que fuese sostenible, ¿vale? Aquí tenemos los representantes más importantes de la dinastía nazarí. Tenemos los reinados de Yusuf y Mohamed V, que fueron los constructores de palacios como los de la Alhambra. El reino musulmán de Granada finalizó en 1492 con la conquista de Granada por los reyes católicos. Boabdil fue el último rey musulmán que entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, ¿vale? Completando el proceso de unificación territorial de la península ibérica. Bueno, vamos a ver ahora aspectos, digamos, relacionados con la sociedad, economía y cultura. Hemos visto toda la parte política, que es la más, digamos, la más larga. Vamos ahora a la sociedad andalusí. Los grupos sociales que integraban la sociedad andalusí eran los siguientes. Por un lado estaban los árabes, que eran los herederos de los conquistadores iniciales, de los descendientes de los musulmanes o árabes originarios que llegaron a la península ibérica. Eran los poseedores de las mejores tierras y los más ricos e influyentes. Luego tenemos los bereberes, que eran población del norte de África que había asumido la religión islámica y se habían asentado en la península ibérica. Normalmente esta gente estaban dedicados a la ganadería en zonas de montaña, como por ejemplo la zona de la Alpujarra. Los muladíes eran cristianos que se habían convertido a la religión islámica
y sobre todo se dedicaban a la agricultura. Luego tenemos los mozárabes. Los mozárabes eran representantes de la población cristiana originaria hispano-visigoda, es decir, los cristianos que habían antes de la llegada de los musulmanes, y que no se habían convertido al Islam, pero estaban arabizados, en el sentido de que tenían costumbres árabes, ¿vale? Entre ellas, pues probablemente el idioma, hablaban árabe, ¿vale? Pero su religión oficial no era el Islam, seguían siendo cristianos. Y luego tenemos los judíos, que conservaban su religión y tenían una gran influencia económica, ¿vale? Se dedicaban al comercio, a la artesanía, al mundo de las finanzas. Tanto los judíos como los mozárabes vivían en barrios apartados, de manera autónoma. Esos barrios de presencia judía se llamaban judería. Y luego tenemos los mudéjares, que eran los musulmanes que vivían bajo dominio cristiano, pero esto ya sería en territorio cristiano, ¿vale? No en territorio musulmán, ¿vale? Los mudéjares eran los musulmanes que estaban dentro de territorio cristiano. Es como los complementarios a los mozárabes. Si los mozárabes eran cristianos que vivían en territorio musulmán, los mudéjares eran musulmanes que vivían bajo dominio cristiano. Entonces, todo este popurrí de población vivían apartados, en guetos, ¿vale? Porque la mezcla era complicada porque como estaban en conflicto constante cristianos contra musulmanes en la península ibérica, esas interacciones sociales eran vistas con recelos. Entonces, digamos que era una sociedad que estaba en continua tensión. Bueno, vamos a ver ahora aspectos relacionados con la economía. Las principales actividades económicas que se hacían en Al-Ándalus eran la agricultura, la ganadería y el comercio, ¿vale? Aquí, en cuanto a agricultura, se producían cultivos de secano, como los cereales, olivo y vid, y nuevos cultivos de regadío, como arroz, algodón, naranjo, caña de azúcar. Estos sobre todo eran cultivos que ya se hacían en la parte oriental del imperio musulmán, ¿vale? Entonces se reproducía aquí también en la península ibérica. Hay que darse cuenta que todo el mundo musulmán estaba conectado y lo que se hacía en una zona de Oriente también se llevaba a la península ibérica, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, las nuevas técnicas de regadío mediante la acequia y las norias. Luego tenemos actividades ganaderas, actividades artesanales, sobre todo en artesanía los tejidos de seda en Granada, ¿vale? Los objetos de cuero en Córdoba, los tejidos de seda y luego las armas que se fabricaban en Toledo. En cuanto al comercio, experimentó un gran desarrollo, sobre todo por toda la ruta del norte de África, ¿vale? Que conectaba Al-Ándalus, la península ibérica, con la zona de Arabia, ¿vale? Toda esa ruta recorría los productos que se fabricaban en ambos lados del imperio musulmán. En cuanto a la cultura, gracias a los musulmanes, muchas ciencias y técnicas se conocieron en Europa. O sea, todas las ciencias y técnicas que se desarrollaban en Oriente viajaban a Occidente a través de las rutas que unían el mundo cristiano con el mundo musulmán. Los musulmanes trajeron de Oriente ciencias como la óptica, la astronomía, la medicina y las matemáticas. Por ejemplo, inventaron el álgebra. También cultivaron la literatura, la filosofía, la historia y la geografía. E introdujeron nuevas técnicas para la conservación de los alimentos, como la salazón, el escabeche, nuevas técnicas para el riego, con las acequias y norias. Productos como el papel, la pólvora, la brújula, que la trajeron procedente de China. Transmitieron el pensamiento de los científicos y filósofos griegos. En Al-Ándalus, aquí, personajes que transmitieron conocimientos orientales, tenemos a Averroes en filosofía, Maimónides, que era un andalusí de origen judío, que era juez y filósofo, y Avicena, que transmitió conocimientos de medicina, ¿vale? Esto como personaje más relevante, entre otros, ¿vale? Porque esto es en forma muy resumida. Bueno, pues entonces, aquí tenemos las distintas etapas políticas, que es lo primero que hemos visto. Suelen poner mucho este tipo de mapa para que expliquéis la situación en la que se encontraba la península ibérica en cada momento, ¿vale? Y tener que hablar dentro de cada etapa de los aspectos más relevantes, ¿vale? De lo más importante. Y luego los aspectos de la sociedad, que os pueden poner algún grupo social para que los defináis, bereber, muladí, árabe, mozárabe, judío, mudéjar,
¿Vale? Tenéis que saber la definición de cada grupo social, a qué se está refiriendo por cada grupo, ¿vale? Luego, los aspectos relevantes de la economía, sobre todo lo más novedoso, en el terreno de la agricultura, la artesanía y el comercio, que es donde más innovaron. Y luego, aspectos culturales, tenéis que ver qué personajes dentro de la civilización andalusí aportó algo a la historia de la cultura de la humanidad, ¿vale? Bueno, pues en el próximo vídeo veremos la Reconquista. Vamos a ver las principales batallas y las fases que tuvieron lugar durante la etapa de la Reconquista.